amigos, sean bienvenidos a Despertando a la Verdad. Como ustedes pueden ver, acá en la mesa tenemos una semi-biblioteca improvisada acá. Y bueno, he invitado acá a mi amigo, compañero, en la verdad de la palabra, Esteban Gómez, quien es un técnico superior en teología. Y bueno, acá está también su servidor del canal Despertando la Verdad, Luis Bustamante. Y bueno, queremos en esta ocasión hablar de un tema que es bastante interesante, atrapante o intrigante, en lo que sería, para algunos teólogos, me han llamado varios últimamente, preguntando acerca de Melquisedec. Entonces, vamos a hablar acerca de este personaje, querido Esteban, que es un tema atrapante. Y bueno, acá tenemos varios textos, tenemos textos en lo que sería el griego koinés bíblico, tenemos también los textos en hebreo original para, si es necesario, echar mano. Y bueno, acá yo también tengo la versión, la políglota. Esta versión la traje desde la República del Brasil, está en 4 idiomas, por eso es hebreo. Está la versión del Antiguo Testamento en griego koinés llamada la Septuaginta. Y también tenemos nuestras versiones que por gracia ha sido útil para salvar a tanta gente a lo largo de los años. Tenemos nuestra versión Reina Valera 1960. A pesar que hay muchos que la descalifican o la basurean, pero mientras podamos y tengamos vida usaremos Reina Valera 1960. Mi querido Esteban, ¿qué te parece si damos inicio al tema Melquisedec? Un tema interesante y que tenemos mucha tela para cortar, así que no sé si vamos a alcanzar a poner, como dicen los cordobeses, toda la carne a la parrilla, pero algo vamos a poder degustar y disfrutar. Te cedo la palabra, mi querido amigo. Primeramente, muchas gracias, amigo y doctor en la palabra, por esta oportunidad de trabajar a tu lado. Es un privilegio, es un honor de estar con un hombre tan sabio en la Escritura como usted. Muchas gracias, mi querido amigo. Bueno, vamos a este tema. ¿Qué texto partimos? ¿Con cuál es el texto querés arrancar, Esteban? Para que podamos echar mano a la vida eterna, como dijo Pablo. Bien, podríamos comenzar con el libro de Hebreos, capítulo 7, verso del 1 al 3. Nos dice en la Sagrada Escritura: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Este es uno de los textos que siempre los grandes teólogos, los grandes escritores, tropiezan al interpretar estos textos. Sí, es que es un texto, bueno, que se usa mucho y trae mucha controversia, porque al ignorar tal vez ciertas cosas, porque viste que a la hora de interpretar los textos o la Sagrada Escritura, si no se hace uso correcto de ciertos símbolos o de cierto contexto cultural, porque muchas veces los errores de interpretación que comete el pueblo evangélico viene por causa de ciertos desconocimientos a la hora de la interpretación, sea el marco cultural, el marco histórico, o tal vez no proveerse de ciertas herramientas que son útiles. ¿Qué nos podrías decir acerca de este texto que acabamos de escuchar, que has leído para los hermanos, a la audiencia y a los amigos que nos están viendo? Estamos tratando, a los que se están recién integrando, estamos tratando el tema Melquisedec. Ese es el tema que estamos viendo, mi compañero Esteban Gómez. Y bueno, ¿qué te parece si damos el primer puntapié para comenzar a ver todo esto interesante? Bien, amigo querido, lo primero que tenemos que ver en este hermoso texto es lo que es la palabra Melquisedec.
Esta palabra tiene un gran significado. El mismo texto nos está dando su definición. Ella significa rey de justicia, rey de paz o rey de Salem. Entonces lo que tenemos que dividir, querida audiencia, querido amigo, es la etimología de esta palabra. Claro, antes que avancemos, viste que en el texto que acabas de leer, la Reina Valera 1960, le llama Melquisedec. Así es. Melquisedec. Y yo quisiera explicar algo para que ya comencemos a tratar este tema. La palabra Melquisedec, para aquellos que no tienen conocimiento acerca de las lenguas originales, la palabra Melquisedec viene del griego koinés, sería del Nuevo Testamento. El problema es que el griego koinés se aplica al Nuevo Testamento, no lo que sería al Antiguo Testamento, porque el texto original del Antiguo Testamento sabemos que fue escrito en hebreo. Y de hecho, cuando hablamos acerca de los 5 hebreos, porque está el hebreo de Moisés, está el hebreo de Samuel, el hebreo de Edra, el hebreo de David, y nos encontramos con el hebreo actual. Entonces también surge la diversidad. La mayoría solamente de los estudiantes comunes conoce el hebreo de Cuadrado, que es el hebreo de Edras. Pero para nosotros es muy importante conocer lo que tú dices, la etimología. Entonces, cuando decimos que aún, fíjate que la Reina Valera en el Antiguo Testamento, querido Esteban, traduce Melquisedec también, se traduce en el Melquisedec. Pero ya sabemos que Melquisedec es griego koinés. Entonces, estos traductores tomaron esto de algún lugar. Y sucede que acá yo le muestro ahí a la audiencia lo que sería la versión, la Septuaginta. Y la Septuaginta fue la versión que Alejandro Magno, debido a que él quería conocer, le intrigaba y le interesaba conocer la cultura y la creencia o la fe de la nación de Israel. Entonces este hombre juntó a los 72 hombres más sabios del hebreo, que eran sabios en la escritura, sabios en la sagrada ley de Dios. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que se le hizo una versión que fue traspasada del griego koinés al hebreo, no, fue del hebreo al griego koinés, fue la traducción que se hizo. Y el problema es que sabemos, tanto tú y yo sabemos, que en una traducción, cuando se hace una versión, mismo que sea la mejor versión, lo más apegado posible al texto original, siempre se va a perder un poco de la esencia original. Y de hecho, cuando nosotros tomamos la palabra Melquisedec, para los que no están viendo, la palabra Melquisedec es la composición de 2 palabras griegas. La palabra Melqui y Sadek. Y esa sería la composición de esa palabra, se hace una sola palabra que es Melquisedec. Ahora, mi querido, sabemos entonces que es imposible que en el Antiguo Testamento, la palabra sea Melquisedec en vocabulario griego. Eso está errado, ya lo sabemos porque conocemos los textos originales y segundo, porque conocemos la semántica de la palabra. ¿Qué nos podría decir acerca del nombre Melquisedec? Muchas gracias por tu riqueza en lo que es el griego koiné. La palabra Melqui en hebreo, cuando lo estudiamos en el original, es la palabra Melech. La palabra Melech se traduce en nuestras escrituras como la palabra rey. Y la palabra Sadí es la palabra justicia o la palabra paz. Entonces, cuando unimos, amigo querido, estas 2 palabras, es un Melech Sadí, lo que nos está hablando las Sagradas Escrituras. Él es un rey de justicia. Por eso cuando vemos en la palabra de Dios, en Génesis 14, que allí aparece la primera vez la palabra Melquisedec, vemos que este es el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. No sé si me comprendes, sí, amigo. Lo interesante de esto es que, fíjate que yo me acuerdo cuando era más joven y estudiaba en Chile, y estudiaba, no voy a decir el nombre del seminario por una cuestión de ética, porque la intención nuestra no es descalificar, sino bendecir a aquel que nos está viendo. Y me acuerdo que en esos tiempos, cuando se hablaba acerca de Melquisedec, había muchas opiniones,
y algunas eran un poco, que más que de bendición, era más para confusión. Lo interesante sí es que vemos que cuando hablamos del sacerdocio de Melquisedec, esto es anterior. Si es ya los días de Abraham, estamos hablando de casi 450 años después. Venía a través de Moisés el sacerdocio aronita. Entonces ahí nosotros estamos parados delante de algo que es mucho más extenso, es mucho más amplio. Entonces, hablando de este personaje, diríamos, lo que tú estabas hablando de la etimología, la palabra Melqui en griego vendría entonces del original hebreo Melech. Así Eso es, sería amigo. Melech. Es un Melech. Melech, y se traduce Melqui, que en ambas se traduce rey. Es Melech Sadik Melech Sadik. en hebreo. Esa es la palabra, Melech Sadik. Mira qué cosa interesante. Entonces, estaba diciendo que un Melech Sadik. Sí, que era un rey de justicia. Un rey de justicia. Mira qué cosa interesante esto. Es importante, amigo, en los seminarios esto no se alcanza a interpretar muchas veces. ¿Por qué? Porque lo que no comprende la gente, los grandes teólogos, es que esta palabra en realidad no es un nombre propio. No, sería, a ver, para que nos entiendan los hermanos, un Melech Sadik o un Melquisedec, para que la gente nos comprenda, no es el nombre de una persona. Correcto, amigo. O sea, a ver si nos entendemos, es como decir presidente. Ese es un claro ejemplo. Explícanos, despláyate un poco más, así los hermanos, este tema se ha puesto muy interesante. La verdad que sí, amigo, es una bendición que podamos compartir esto. Por ejemplo, cuando tenemos elecciones en Argentina, en Chile, y hay un cambio de presidente, el presidente cambia, puede ser hombre o mujer, pero esa persona que asume ese grado de responsabilidad siempre se le va a llamar presidente y acompañado va a ir su nombre. Entonces debemos comprender eso, que estos sacerdotes siempre se llamaban Melquisedec, pero tenían a su vez un nombre propio. ¿Cómo comprendemos esto, amigo? Cuando primeramente debemos tomar historiadores serios. Claro, sí, no se puede interpretar. Hablando de eso, fíjate que, no sé si te conté, que hace un par de años escuché a una mujer, no voy a dar su nombre, por cuestiones de ética o porque no me gusta descalificar. Pero esta mujer ha escrito varios libros y ella habla que entra en el espíritu y va a regiones de cautividad, en fin, ella ha escrito mucho, sacó un libro también acerca de Apocalipsis. Esta mujer lo que ella interpreta, fíjate lo que cuando se ignora tal vez la cultura, cuando se ignora el marco histórico, cuando no se respeta la etimología de una palabra. Esta mujer salió hablando y lo que ella dijo para mí fue una herejía. En fin, lo que esta mujer dijo de una manera simple fue lo siguiente, que Melquisedec, sus padres habían muerto quemados en un accidente o de alguna manera y él quedó huérfano. Entonces él comenzó a vagar por el Medio Oriente hasta que él llega a una ciudad llamada Salem y él la constituyó, él fue el que la realizó. Él la edificó, partió de sus cimientos, la construyó, entonces él ahí se constituyó como rey. Entonces al decir que no tenía padre y sin madre, se da a entender que sus padres habían muerto. Y eso es gravísimo, porque eso no tiene ni siquiera fundamento escritural, no tiene asidero, que uno pueda decir, bueno, uno echa mano de un versículo que respalde esta teoría, porque no es ciencia, no está comprobado, es solo teoría. Es una idea que puede ayudar tal vez para sacar del paso a alguien que lo está apretando con una pregunta, pero no puede ser sustentado. Segundo, tampoco tiene un respaldo histórico, ni mucho menos cultural. ¿Qué nos podría decir acerca de este asunto, querido Esteban? Sí, amigo, primeramente que esa mujer es un miticismo lo que ella está hablando.
Una falacia, diríamos. Sí, recomendaríamos que estudien con historiadores serios como Flavio Josefo. Y fíjate qué casualidad que es el mismo Flavio Josefo, amigo, quien nos dice el nombre de este Melquisedec. O un Melec Tzadik. O un Melec Tzadik. Originalmente sería Melec Tzadik, porque decíamos que es la versión, la Septuaginta. Sí, amigo. O sea, ocupemos, porque mira, Esteban, yo quiero hablar esto a la audiencia que nos está escuchando. Uno de los errores que pasa es que los copistas, los que traducen las versiones, ellos transliteran los nombres y no respetan. Por ejemplo, si yo me llamo Luis y yo me voy a la China, mismo que yo esté en la China y alguien quiera traducir algún libro que yo he escrito, yo me sigo llamando en la China Luis, tú te sigues llamando Esteban. Pero ¿qué hacen los traductores? Tristemente, que por ejemplo, Pedro es español. Porque si hablamos griego coinés es Petros. Pero si tú vas, por ejemplo, tú vas a Estados Unidos, en inglés es Peter. Y si tú vas, qué sé yo, a Francia, es Pietro. Y se va distorsionando, que al final la gente se pierde la identidad del personaje y después terminamos hablando cualquier ideología, cualquier cosa y no interpretamos correctamente la escritura. Entonces, tratemos de ocupar el nombre correcto. Es decir, ya no entendemos que cuando leemos nuestras versiones, Rey La Valera, Melquisedec, estamos hablando de un Melec Tzadik, un rey de justicia sería. Entonces, retomando el tema, este gran escritor Flavio Josefo, él nos dice que este nombre de Melec Tzadik en realidad es Sem, el hijo de Noé. O sea, a ver si estamos entendiendo. Sería el personaje bíblico Sem. Y retomando lo que tú decías, que en realidad Melquisedec o Melec Tzadik no es un nombre propio, sino es un título. Es un título de honra, como decir presidente o abogado, pero es un título de honra. Sí, es un título de honra. Perfecto, estamos entonces avanzando. Entonces, para conectar, y esto es una gran conexión con lo que leímos en el libro de Hebreos, sobre todo en el versículo 3, ¿a qué se refiere esto que el sacerdocio no tiene principio de días? A que este sacerdocio fue entregado a un hombre llamado Adán. O sea que diríamos que el primer Melquisedec, el primer hombre que recibió, el primer ser humano que recibe este título de honra, porque ahí tendría conexión con las palabras del libro que estamos estudiando, que hemos tomado la base del libro de los Hebreos, que entonces existe un linaje, un sacerdocio. Así de es. Melquisedec. O sea que ahí con eso entendería y interpretaríamos correctamente que no estamos hablando de un personaje en sí, sino que estamos hablando de un título de honra y por eso se conecta con lo que dice Hebreo, que es un sacerdocio. Al decir sacerdocio, es como decir levita. Claro. Pero solo que estamos hablando de un sacerdocio de Melquisedec. Entonces, al decir sacerdocio de Melquisedec, deja más que claro que estamos hablando que es un título de honra. Entonces, antes que te interrumpiera, tú estabas diciéndonos que el primer Melquisedec, el primer Melec Tzadik sería Adán. O sea, que él fue el que recibió el sacerdocio de Melquisedec. Así es. De los Melec Tzadik. Así es. Este sacerdocio se transfería a las personas justas, no necesariamente como era el sacerdocio de Aarón. Estaba destinado, el sacerdocio de Aarón estaba destinado para el pueblo hebreo. Correcto. Era nacional. Correcto. Y acá es donde muchos, lamentablemente mesiánicos, Sí. muchos que han caído en la secta del mesianismo. Interesante lo que estás diciendo, Esteban, querido, porque de antemano queremos dejar claro que ni Esteban ni yo somos judaizantes, ni tampoco pertenecemos a ninguna secta mesiánica. Él es un técnico superior en teología, nosotros somos doctor en teología paulina, y la intención de esto no es que usted retroceda, sino que avance y se prepare para el gran día que todo que conoce la palabra está esperando, el arrebatamiento de la iglesia. Pero no perdiendo nuestro norte,
Háblanos más acerca de lo que estás diciéndonos, del primer Adán que fue el primer Melezadí. Claro, como Dios mismo le entregó este sacerdocio, eso significa entonces podemos aplicar que no tiene principio de día. Entonces Él lo pasó de generación en generación, pero no a cualquier persona, sino a una persona, a un sadik, a una persona justa. Claro, por eso sadik o Melquisedec, Sedec significa justo. Una persona claro, que camina en rectitud. Ahora, con este concepto vamos a comprender lo que nos dice Génesis 6, que había un hombre justo, su nombre es Noé. Claro, ahí haríamos la conexión, claro. Sería Noé, sería otro Melquisedec o otro Melexadí, claro. O sea que cada vez que tal vez se asocia a un nombre propio, Noé era varón justo, se da por entendido que este hombre, que tiene su nombre que significa descanso en hebreo, pero él tenía el título de honra de los Melexadí. Él era un Melquisedec, era del sacerdocio. Así es, amigo. Okay. Entonces Noé pasó ese sacerdocio a su hijo Sem, porque él también caminó en justicia. Y aquí nos encontramos Abraham y Sem. Interesante, muy interesante, querido. Muy interesante. Y ahí interpretaríamos y caería el argumento de esta mujer, que ella dice que no tiene principio de día, diciendo que se refiere a que los padres murieron y que él tuvo que iniciar una ciudad. Eso está fuera de contexto, ni histórico ni cultural, y además inmediatamente cae por tierra ese argumento paupérrimo, pobre. ¿Por qué? Porque Flavio Josefo deja muy en claro que estamos hablando de un personaje bíblico, histórico, llamado Sem. Sí, querido amiga, querida audiencia, y esto también lo podemos corroborar con lo que es las Sagradas Escrituras. Por eso es que encontramos que Abraham lucha contra algunos reyes. Pero fíjate qué casualidad que en el verso 17 solamente se nombra a uno solo. Su nombre es Kedorlaomer. La razón que hace esta sola mención es porque este Melexadí Sem era familiar de Kedorlaomer. Claro, era un pariente cercano. Entonces, al matar a un pariente, ellos tenían que hacer la paz. Y para que ustedes me entiendan, audiencia, aquellos que se están conectando, la paz en el Antiguo Oriente se hacía con pan y vino. Y esto es lo que le está ofreciendo Sem a Abraham, hacer la paz, que lo perdonaba y ofreciéndole pan y vino. De esta manera se hacía el sacrificio de paz entre ellos dos. Claro. ¿Cómo logró pasar, es otra pregunta interesante, el sacerdocio de Sem a Abraham? El tema es que Sem terminó asesinando a Nimrod, por lo tanto perdió. Pero eso es importante antes que avancemos, porque sé que hay gente que, viste que siempre hay algunos que al ignorar la historia, la cultura, sale, ¿y dónde sale eso en la Biblia? Porque algunos creen que nosotros tenemos la Biblia de Paturusí y la de Condorito. Entonces viste que siempre hay gente que yo siempre digo este chiste, que siempre hay gente que está desenchufada como plancha de campo, nunca se enchufa, viste que las planchas de campo eran a carbón. Entonces sería bueno que explicara que esto sabemos que el personaje Nimrod era un perseguidor, aparece en la Biblia, como también se aparece en la Biblia, pero este dato es un dato histórico, cultural. Así es. Que cuando digo que es un histórico-cultural, por ejemplo, si yo como escritora o tú como argentino, voy a ser más claro, tú como argentino escribes ¿quién es el hombre que cruzó en un caballo blanco la cordillera de los Andes? Yo que soy chileno y estoy del otro lado de la cordillera, yo no te voy a entender, es parte de tu cultura. Pero tú, como argentino, tú sabes que estamos hablando de San Martín, el hombre que cruzó con un ejército la cordillera. Entonces, cuando estás hablando de que Sem mató a Nimrod, estamos hablando de un hecho histórico, y eso se puede comprobar en la Biblioteca Nacional de Israel.
Eso está comprobado, por eso estoy haciendo este alcance, porque si tú vas a Chile y tú preguntas, yo sé que San Martín existió, no porque tengo conocimiento de él, tú sí lo tienes porque es el padre de la Argentina, pero si tú vas a la Biblioteca Nacional de Chile, la única vez que sale mencionado en nuestra historia San Martín fue en el abrazo de Maipú. Claro. Entonces lo mismo pasa que, por ejemplo, la mayoría de la gente que está escuchando esta audiencia, que nos está viendo en este momento, que confirmaras esto que estoy diciendo, que esto no aparece en un versículo bíblico, porque viste que hay algunos que dicen, yo dejo de fumar si la Biblia me dice deja de fumar. Y yo también le respondo a esa gente, la palabra Biblia no aparece en la Biblia, pero es un término que se usa. Entonces cuando hablamos de este dato, es un dato histórico, cultural, que aparece en los tratados, que aparece en la Biblioteca Nacional y en la historia. Así como acá en la Argentina, la Biblioteca Nacional de Argentina seguro tiene toda la historia, también esta historia que nos va a relatar aparece en la cultura de los hebreos. Sí, aparece. Lo que muchos líderes, muchos de la audiencia, por ahí no se dan cuenta, es que aparte de la Sagrada Escritura hay libros históricos. Claro. Hay libros que fueron escritos paralelamente. ¿Y cómo comprendemos esto? Esto es fácil. ¿Por qué la Biblia nombra el libro de Enoc? Porque ellos no tenían un celular, amigo, no tenían internet, no se podían descargar un PDF, un PowerPoint. Claro. Esto significa que ellos tenían rollos aún guardados que ellos podían leer. Claro. Y sí, porque entonces, ¿cómo explicarían que la carta que escribe el apóstol Pedro está basada en el libro de Enoc? Y ahí surge la pregunta, Enoc fue antes que Noé, donde vino el diluvio, y ahí formulamos la pregunta, ¿cómo entonces nos llegó ese libro de puño y letra de Enoc si se supone que no había libros? Claro, hasta el día de los Nuevos Testamentos. Y esa es una de las cosas que la gente muchas veces ignora por no conocer la cultura, por no tener conocimiento de lo que es la historia hebrea. O sea, histórico-cultural. Importante. Entonces nos queda claro que Noé, cuando ingresó, llevó esos libros con él y por años ellos lo han guardado, porque si no, no entenderíamos por qué los escritores del Nuevo Testamento tenían conocimiento de este libro de Enoc. Una cosa interesante, fíjate que yo acá tengo, mira, yo acá tengo el texto griego, el Koinés, y tengo dos tomos diferentes, porque dentro de lo que llamamos el Nuevo Testamento tenemos más de 5.000 diferentes versiones y todas tienen diversidad, y por eso que están estos testamentos que nos usamos mayormente para hacer crítica textual, donde por ejemplo dice la palabra Dios está escrita con minúscula, pero hay 58 pergaminos que están escritos con mayúscula. Y esto para hacer una crítica textual. Pero cuando tú ves la crítica textual del Antiguo Testamento, es decir, del hebreo original, una de las cosas interesantes es que no hay muchos errores de gramática o escritural. ¿Por qué? Porque es interesante enseñarle esto a la audiencia, que el cuidado que estos tipos han tenido ha sido por más de 5.000 años. No solo de estudio, sino que ha sido un cuidado de que ellos, los escribas, cuando traducían un libro, lo hacían con tal cuidado que ellos ocupaban un conteo. Así es. Ellos ocupaban un conteo, es decir, si un capítulo tenía 80 palabras, ellos después tomaban el texto original y contaban palabra por palabra para asegurarse que no hubieran restado una palabra o agregado a otra. Y de esa manera, gracias a Dios que fue así, se mantiene perfectamente lo que llamamos como el texto masotérico, que es un texto fidedigno y no es un texto que tiene tanta diversidad como nosotros los que somos profesores de la gramática griega, que encontramos que tiene un puñado de pergamino, un puñado de unciales, papiro, y al final no tenemos copia 100% fidedigna. Y en esto hay que dar gracias a Dios de que todavía tenemos verdades que son infalibles. Cuéntame un poco más quería acotar ese punto, de que el texto se ha conservado perfectamente en relación a lo que me estabas diciendo anteriormente, que el texto se ha mantenido perfecto, que nadie le ha agregado ni le ha restado.
Y ahí también entendemos lo que dijo Jesús, que nadie le agrega una J y un tilde. O sea que había una preocupación. Así es. Por años han conservado lo que es la esencia de las Escrituras. Por más que, lamentablemente, diferentes traducciones muchas veces han querido rebajar el mensaje, pero esto es un ejemplo muy práctico, muy claro. Hay mucha gente que es operada quizás del apéndice, Sí, y esa persona cuando entra a cirugía y le sacan esa parte de su organismo, esa persona en sí no pierde su esencia. claro. ¿A qué voy con esto? Que por más que ha sido manipulada con ciertas traducciones que son pésimas o ciertas interpretaciones teológicas, nunca en sí la Sagrada Escritura perdió su esencia. Exactamente. Entonces, este sacerdocio de Sem fue transferido a Abraham. Y Abraham entró en un pacto. Para que este hombre entre en un pacto, tienen que acontecer 4 cosas importantes que podemos encontrar en las Escrituras. ¿Cuáles serían estas 4 cosas que hizo Abraham para entrar en un pacto con Dios? Bien, lo primero que hizo Abraham es un bautismo. La palabra, obviamente, bautismo viene del griego. Sí, Pero- sí, porque viene de la palabra griega bartizo, que significa sumergir y cambiar el color a algo. Pero sabemos entonces, al conocer el texto, que la palabra viene eso de la Septuaginta, que sería la versión que se hizo en griego para Alejandro Magno, pero no sería la traducción original del Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo. Claro, en Claro. la traducción de hebreo que tenemos aquí, la palabra es la palabra mikve, que significa inmersión. Y muchos se preguntarán, ¿y dónde está eso en la Biblia? Porque es la primera pregunta que se formula. Claro, Esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 14, versículo 13. Ahí claramente dice Abraham el hebreo. Y la palabra hebreo, para que usted comprenda, significa el que cruza al otro lado del río. claro, significa, por eso que viste, algunos profesores, viste, que no saben hebreo, pero agarran algunas cosas tomadas del Google y lo traducen los del otro lado. Y los tipos no entienden que para pasar al otro lado hay que pasar por el río. Claro, es Claro. una conversión. Claro, porque viste que dentro de lo que es la teología hay gente que se hace los grandes maestros, pero es todo pirateado. Y ese es el problema, que viste que piratean todo. Y ese evangelio pirateado ya, el evangelio pirata, la gente ya se cansó, la gente que está buscando una verdad. Entonces, decías que es la palabra hebrea para lo que se traduce en la Septuaginta, bautismo, sería en hebreo, La palabra mikve, que es inmersión. inmersión. Y estaba diciendo que cuando formulaste ahí la pregunta, ¿en qué momento se bautizó o pasó por las aguas? Fue Cuando cruzó el río Éufrates, recordemos que él fue llamado por Dios y él salió a tierra de Canaán. Cuando él atravesó ese río, claro, amigo, o sea, cuando él traspasó esas aguas, ahí, sucedió lo que es la inversión. y por eso es que a partir de ese momento le llaman hebreo. Hebreo. Así es. Por eso es que la Sagrada Escritura dice que el pueblo de Israel, fíjense en este hermoso detalle, fue bautizado al atravesar el Mar Rojo. Y sí, porque por algo el apóstol Pablo, que era un hombre lleno de revelación, Pablo dice que todos fueron bautizados, lo dice textualmente. Lo dice textualmente. Y eso nadie lo puede discutir. Entonces hubo ya un bautismo en el Antiguo Testamento y lo dice Pablo, son palabras de Pablo. Y si usted quiere discutir con nosotros, le pasamos la Biblia y usted queda discutiendo ahí con la palabra del Señor. Porque está escrito ahí. Está escrito. Está escrito. Interesante, interesante está este tema. Lo segundo que tiene que cumplir Abraham para hacer este pacto es la circuncisión. Esto se encuentra en Génesis 17:11, donde dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros.
Esta es la segunda señal que cumple Abraham. La segunda señal entonces sería la circuncisión. Así es, querido amigo. La palabra es Brit Milá, que se ha traducido como circuncisión, pero es simplemente una traducción. Es solo una traducción, claro. Debemos comprender que circuncisión no es lo mismo que Brit Milá. Sí, porque la circuncisión es una operación. Claro. Es una operación. Muchos mesiánicos, muchos judaizantes, hoy simplemente se circuncidan. Hablando de esto mesiánico, disculpa que te interrumpa, pero hay muchas cosas que me causan mucha risa de estos señores. Es que estos tipos son gentiles, no pertenecen a ninguna de las tribus y ellos se circuncidan. Viste que hoy la circuncisión tú vas, pagas a un doctor, pero tú, al igual que yo, sabemos que esa circuncisión no es legal porque no fue hecha ¿por quién? Por un rabino. Y por un sumo sacerdote. Así es. Y porque no hay templo, no hay sumo sacerdote. Entonces, todos estos señores que se circuncidan y lo hacen con un doctor, o sea, esa circuncisión no es válida. No es válida. Pero ahora mira lo que dice Pablo, para acotar antes que continuemos de la circuncisión. Nosotros que somos gentiles, que no somos de ninguna secta mesiánica, lo interesante de esto es que Dios nos manda circuncidar el prepucio del corazón. O sea que en este caso, los que somos gentiles, lo único que tenemos que circuncidar es el corazón. Esa sería la señal del pacto. Entonces, háblame más acerca de la circuncisión, que sabemos que en el hebreo es Brit Milá. Milá. Interesante, y no es lo mismo que circuncisión, porque No es lo circuncisión es una operación, pero se traduce en nuestra Biblia porque es como lo más cercano, porque es como, por ejemplo, viste que en hebreo la palabra sacerdote es Cohen. Claro, en hebreo original, en el Antiguo Testamento es Cohen, pero tú sabes que sacerdote significa sacrificador de cerdo, pero es la palabra que más se usa en nuestras versiones porque es la que más se asemeja al Cohen, que era el que sacrificaba a los animales. Sí. Y por eso se usa. Bueno, háblame un poco más de Brit Milá. Esta Brit Milá, como dice la Escritura, se hacía a los 8 días. A los 8 días de recién nacido. De recién nacido. Abraham se lo hizo de grande. ¿Por qué? Porque él es el primer gentil que se convierte en el Dios de Israel. Qué interesante. Porque fíjate que eso es lo que los judíos ortodoxos o el judaísmo reclaman, ¿no? Que ellos dicen, no, Adán fue judío, Abraham fue judío siempre, todos fueron judíos. Eso no es correcto. Claro, porque con lo que estamos enseñando eso queda obsoleto. Sí, porque aparte la palabra judío viene de la etimología de la palabra Judá. Y Judá sabemos que es uno de los 12 hijos del patriarca Jacob. Y claro, ahí también concordaría, Abraham era pagano. Él era un Porque pagano. claro, porque si hubiera sido un hombre convertido, siempre fue, como ellos dicen, judío, entonces le estaba ofendiendo los mandamientos. Así es. Detrás de Dios es pagano, la idolatría, que fue el primer pecado que cometió el primer Adán con Eva, la idolatría. Sí. Entonces, interesante. Antes de que Abraham se convirtiera en el padre de los creyentes, fue gentil. Fue gentil. Fue gentil. Noé fue gentil. Adán fue gentil. Eva Porque también el fue pacto fue hecho a Abraham. Él Claro. fue el primero en que Dios le confió la circuncisión. Que como hablabas, querido amigo, hoy lo importante es la circuncisión del corazón. En otro momento estaría muy bueno que nos diéramos el tiempo de tal vez grabar un programa que nos desplayáramos un poco más acerca de este tema de la circuncisión del Antiguo Testamento y la circuncisión que Pablo habla del corazón. Pero no en este punto. Así que te voy a pedir que avancemos para Eso que... sería muy interesante para la audiencia, cómo se hacía la circuncisión, cómo le hicieron a Jesús la circuncisión, Claro, porque... y cómo es la circuncisión en nuestro corazón. Permíteme, querido, porque tú estabas diciendo que en realidad la circuncisión
se hacía a los 8 días. A los 8 días. Jesús a los 8 días Sí. fue al templo para ser circuncidado. Pero Abraham no tenía 8 días de recién nacido, porque él ya era un hombre adulto. Así es. O sea que fue un gran paso de fe que dio este hombre. Él tenía casi 100, 99 años. Y hay que a esa edad tener mucha fe. Fe y valor. Exactamente. Que Dios lo ayude. Por eso se llamó el padre de los creyentes, porque hay que ser muy creyente para dar ese paso. Bueno, mi querido, no te interrumpo más. Lo tercero que él tenía que hacer es un sacrificio, es una ofrenda. A ver, primero, bautismo. Un bautismo. Un bautismo, una mikve, ya. Número 2, Circuncisión. Circuncisión. Lo tercero es un sacrificio o una ofrenda. sacrificio y ofrenda. Esto lo encontramos en Génesis 22, verso 13. Luego de que sucede el casi sacrificio de Isaac, podríamos llamarlo, dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí por la espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Lo tercero que él ofrece es un sacrificio a Dios. Bautismo, circuncisión y ahora un sacrificio. Un sacrificio. Bien. Y lo cuarto que él hace es un discipulado. Esto no es algo nuevo del Nuevo Testamento. Querido Claro, amigo. lo que pasa es que algunos no entienden que esto de lo que es el título de honra de un Melquisedec o un Melec Tzaddik, como el título de presidente, viste que hoy cualquiera puede ser presidente. De hecho, los presidentes de hoy la mayoría son actores, nadie estudia política, por eso nuestros países son así. Pero sin embargo, en la cultura del reino celestial, la gente debe de estudiar, debe estudiar. Y ese es el problema que muchos cabezones, por eso que muchos no entienden lo que nosotros estamos hablando, porque la mayoría de la gente no se esfuerza por buscar una verdad. Pero dése usted por feliz porque está usted escuchando acá nuestro programa Despertando a la Verdad. Y realmente acá estamos hablando verdad. Acá no estamos hablando por boca de ganso que lo dijo fulano, lo dijo fulano de tal. Acá lo dice la escritura, hay contexto histórico, cultural. Entonces, mi querido, para avanzar ya y estar finalizando, me surge una pregunta. O sea, ¿fue discipulado Abraham? Fue discipulado, él estudió. Ahora te hago una pregunta. ¿Cómo se puede discipular a una persona si no estaban escritas las Sagradas Escrituras? ¿O estaban escritas? No estaban escritas porque la ley vino escrita con Moisés. Pero cuando Dios crea a Adán, porque esto lo podemos confirmar porque el Adán antes del pecado era un hombre perfecto y eso lo da testimonio la Biblia. Y se supone que en Cristo, nuestro segundo Adán, nosotros se supone que toda la verdad de Dios, la ley de Dios dice que será escrito, eso lo dice el profeta, será escrito en el corazón de cada hombre. Con eso tendríamos una cierta comprensión que el primer Adán tenía toda la revelación de Dios. Lo que nosotros comprendemos como Sagrada Escritura, la tenía escrita ya en su corazón. Solo que por causa del pecado se perdió, pero aún así se pasó de manera verbal a otras personas. ¿Sería así? Eso es así, querido amigo. ¿Y cómo comprobamos esto? La gente muchas veces, ¿será verdad? Esto, claro, porque ¿qué es lo que nos quieren enseñar? Claro. Pero se lo podemos comprobar bíblicamente. Claro, porque al decir que fue discipulado, ¿cómo te van a discipular sin la palabra? Así es. Su profesor fue Sem, el Melec Tzaddik. Abraham estudió a los pies del hijo de Noé. De Sem. Hasta el día de hoy está lo que es la parte arqueológica de, claro. de esta escuela, si le podemos llamar,
que sería una casa de estudio donde él estudió. Y donde ejercía también la enseñanza de discipulado el hijo de Noé. Tenemos el lugar, vamos a estarlo subiendo para que usted lo vea, y después de más de 6.000 años de historia no ha cambiado el lugar, sigue intacto, se conservan muchas de las cosas, el lugar está intacto. ¿Qué cosa interesante estás hablando? Esto es muy interesante. Quizás la gente pensará que estamos como claro, la mujer que usted habló anteriormente. Que estamos hablando falacias, que estamos improvisando. Bueno, el tema es que el pueblo, muchas veces, tristemente, el pueblo perece porque le falta conocimiento. No conoce arqueología, no conoce historiadores, ¿me entiende? Y carece de herramientas. Pero la idea de todo esto que estamos haciendo de disertar es para edificarlo a usted, para que usted entre en agua más profunda. Por eso, suscríbase a nuestro canal Despertando la Verdad, síganos, porque estaremos trabajando junto a mi compañero en la verdad, Esteban Gómez, para que usted pueda ser edificado, su casa, su familia. Amén. Amén. Donde nos confirma que Abraham estudió. Claro, porque... que él conocía la ley de Dios. Claro, porque viste que la mayoría, cualquier teólogo común, de estos teólogos que estudian 2 años, 4 años y creen que son las grandes genialidades de la escritura y que creen que descubrieron la pólvora. Entonces la mayoría de estos señores que tristemente, porque el problema es que en esto no hay parámetros de interpretación. Cualquiera interpreta la escritura como esta mujer agarra un versículo los pelos y lo saca fuera de contexto. Entonces, dejamos en claro, estudió con Sem, está arqueológicamente el lugar donde estudió. Sí. Abraham fue estudiante de Sem, y lo que él estudió fue para ser un Melquisedec, heredar el título de honra, porque no podía ser un tipo ignorante. Así es, por eso lo que acabamos de leer es que él sacrificó un holocausto. ¿Y cómo lo sacrificó? Claro, si él no era sacerdote. ¿Cómo sabía? Porque se supone que no es que se llegaba y se mataba a cuchillada, viste que la gente tiene, estas cosas no se las pregunta a la gente. ¿Cómo entonces sacrificó si él no conocía las leyes del sacrificio o las conocía? Porque se supone que Dios, cuando pedía un sacrificio, tenía que haber una formalidad, y eso lo demuestra el libro de Levítico, que el libro de Levítico nos parte hablando de todos los sacrificios y cómo se debía de sacrificar, porque no era llegar y matar a un animal, había ciertas leyes, por eso se llama las leyes del sacrificio. Así es. Permíteme hacer esta conexión con lo que es Abel. Él sabía lo que debía sacrificar y cómo sacrificarlo. Y ahí concuerda lo que estamos diciendo, que cuando el hombre fue creado, Dios escribió, y el hombre era conocedor de la voluntad de Dios. La escritura ya estaba escrita en el corazón del hombre. Así es, porque si no, no comprenderíamos por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín, siendo que el libro de Levítico dice que se puede ofrecer vegetales y cereales. Permíteme decirte un versículo bíblico que se me viene a la mente y lo voy a buscar, que está acá en el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 5. Repito, Génesis, capítulo 26, versículo 5, donde está escrito: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos. ¿Cómo mandamientos? Mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, ¿cómo eso de mandamiento? ¿Cómo eso de leyes que guardó? Si la ley fue escrita a través de Moisés, ¿o será que ya la ley estaba, solo que no había sido escrita? Los mandamientos ya estaban vigentes y solo fueron escritos por el dedo de Dios en el monte Sinaí. Claro. Otro texto que confirma esto y que es irrefutable, porque la palabra de Dios lo dice, es cuando Dios le manda a Noé a juntar animales puros y animales impuros. Claro. ¿Y cómo sabía cuáles eran? Si eso está en el libro de Levítico, claro, que vino que se da la ley por la de mano animales, de Dios
a Moisés. Claro, que se habla de animales puro e impuro. Así es. Y Noé supo dividir cuáles eran tal. Claro. Porque ellos tenían conocimiento a ser los Melech Tzadik de su generación, de lo que era la ley de Dios que se fue transmitiendo. O sea que con eso queda claro que Noé era un rey de justicia. Así es. Perfecto. Por Interesante. eso, para ir terminando esta enseñanza, podemos ver que para volver al pacto, para estar en paz con Jesús, a la gente le debemos enseñar 4 cosas esenciales, amigos. La primera es lo que hizo Abraham, es un bautismo. Por eso es lo que dijo Jesús: vayan y bautícese. Claro. Eso Claro. es lo que está hablando Jesús, para entrar en un pacto con Él. Claro, para ser también contado, por eso que tenemos el libro de los hebreos, que significa los del otro lado. Claro. Y si queremos ser parte de este sacerdocio de Melquisedec, tenemos que pasar por las aguas. Así es. Lo segundo es la circuncisión, que hoy señalaste ese texto. ¿Cómo era? Que es la circuncisión del corazón, no la circuncisión del prepucio. Bien, lo tercero que debemos enseñarle a la gente es acerca del sacrificio. Ya no en el templo de Jerusalén, sino del sacrificio de Jesús. Y ahí concordaría la conexión que Cristo es nuestra Pascua. Ya tenemos nuestro sacrificio. Claro, Cristo es nuestra Pascua, lo dice Pablo. Su sacrificio es suficiente. Y lo cuarto es el discipulado, querido amigo. Por eso que es importante que los líderes discipulen a la gente. Y de esto habló Jesús. Y hacer discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Entonces, Enseñándoles que se bauticen y guarden el nombre del Señor. correcto. Entonces, esta es la manera de volver al pacto, no al pacto de Abraham, sino al pacto con Jesús. 4 cosas: bautismo, circuncisión, Del corazón, sacrificio, el de Jesús. Y discipulado. enseñarle a la gente. Discipulado. Qué importantes son estos 4 puntos. En muchas congregaciones, lamentablemente, No se está se discipulando. han perdido, y sobre todo el discipulado. No Sí. se le enseña a La la gente. escritura no se le está enseñando. Queremos hacer un llamado importante esto, hacer un llamado de atención, un llamado que dirigimos nuestro mensaje con Esteban a que los que están ministrando la predicación del Evangelio comiencen a discipular a la gente. Es parte del pacto que hacemos con Jesús y es necesario. Si somos sacerdotes de Melquisedec, del linaje o del sacerdocio de los Melquisedec, es importante que la gente le demos el mensaje completo, no un mensaje como hicieron muchos de los misioneros. Viste que la mayoría de los misioneros nos trajeron un evangelio a media. No fume, no respire para que llegue al cielo, nomás. Era un evangelio, pero no nos enseñaron Biblia. Solo no haga esto, no haga, todo era pecado. Entonces al final fue simplemente religión lo que nos entregaron. Claro. Y eso es interesante. Esto es importante, El discipulado es importante. lo que estás hablando, porque el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 6, dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Y además entonces ahí surgiría la pregunta, le dejamos la inquietud a los que nos están viendo. Simple. A Cristo se revela en el capítulo 1 de Apocalipsis como sumo sacerdote del universo. ¿Pero de qué linaje? ¿Del Aronita o el de Melquisedec? Dios les bendiga, le dejamos la inquietud, pueden comenzar a seguirnos, vamos a seguir tratando el tema de Melquisedec. Te quiero dar la oportunidad, amigo, gracias por acompañarme y va a acompañarme en muchos programas más. Ha sido un tiempo bastante hermoso en el cual hemos podido
enseñar a la gente, a aquellos que nos están siguiendo. Soy el doctor Luis Bustamante, doctor en Teología Paulina, y aquí está mi compañero Esteban Gómez, técnico superior en Teología. Muchas gracias, querida familia, gracias por prestarnos su tiempo, sus oídos. Espero que esto sea de bendición para su vida y seguiremos adelante compartiendo la sagrada palabra de Dios. Muchas gracias, te vuelvo a agradecer, querido amigo, por prestarme este espacio. Que Dios los bendiga. Abrazos a todos, bendiciones.